Muy buenas tardes, hoy es 3 de agosto del 2025. Sé bienvenido hoy a la poderosa palabra de Dios, hoy en estos tiempos que se le llama tiempos peligrosos o tiempos del fin, tiempos donde vemos acontecimientos fuertísimos que incluso los inconversos lo ven como el fin del mundo. Vemos como el sol está quemando ardientemente, fuertemente y desesperándonos. Así como dice en Apocalipsis 16:8, de el cuarto ángel o la cuarta copa derramada sobre el sol, lo puedes mirar. Pero hoy vamos a ver sobre otro tema, ya que estamos viendo estos acontecimientos como guerras, rumores de guerra y estos tsunamis. Es la parte donde muchos se están torciendo del evangelio. Y no lo digo en cuestión del pecado, ya que lastimosamente hay entre los nacidos de nuevo, los de la fe, que muchas veces andamos en la carne, es decir, andamos en contiendas, en celos, en fornicaciones, en iras, o sea, andamos en la carne y se nos es manifiesta las obras de la carne. Eso no quiere decir que no has nacido de nuevo, simplemente que eres un nacido de nuevo, un cristiano que se ha dejado llevar por la carne, están dando en sus concupiscencias y deseos. Y pues Dios te da el Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo para que nos convenza del pecado, de justicia y de juicio. Así que esto no es para justificar el pecado. Lo que es pecado. Pero de hecho la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para pecado, es como una diana que tú das al blanco, es dar en el blanco. Y si el blanco de la Biblia es Dios o Cristo, la cruz de Cristo, entonces cada vez que nos alejamos de la cruz de Cristo, pues nos alejamos de Dios y por ende también esto es causa de pecado. Pues fíjate, en el libro, mejor dicho, en la carta de los filipenses, Pablo les escribe porque habían entrado ciertas personas que adulteraban el Evangelio, la cruz de Cristo, y se hicieron incluso enemigos de la cruz de Cristo. De hecho, Pablo en el capítulo 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estas personas hacían hasta dividir la iglesia, por eso dice mutiladores del cuerpo, hacían que la iglesia se dividiera y unos se fueran para donde ellos. Eran predicadores de exaltación del hombre. ¿Y cuántos no hemos nosotros visto esto? Predicadores de la prosperidad, predicadores de la imagen, fotos de los pastores por todo lugar como si fueran semidioses. Pero voy a leer rápidamente algunos versículos para meterme en el contexto de esta carta, empezando por la introducción de Pablo en el capítulo 1, en el versículo 6, un texto muy conocido, que quizá tú lo sabes, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos cómo el apóstol da concienzudamente una fuerte convicción de que la salvación está en los méritos de Cristo, en que Dios te dio la fe en Cristo, que te hizo nacer de nuevo para que tú mantengas en esa fe y seas salvo, porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios nos está llamando a arrepentimiento, a volver a Dios por medio de Cristo. Esa sangre nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de cualquier cosa que hayamos cometido. Dios te dice hoy, vuelve a mí, hijo mío, así como el pródigo volvió al Padre. Amén. Entonces, lo que quiero que notes es el versículo siguiente. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones aquí, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. El Evangelio es la gracia para nosotros. El Evangelio es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Evangelio llama al desválido. El Evangelio llama a la viuda, al pobre, al malo, a todas las personas que parece que no valen nada. El Evangelio con su gracia los atrae. Con cuerdas de amor los llama en Cristo Jesús. Nos llama. Pero lo que quiero que notes dice en mis prisiones. Recuerde que esta carta Pablo la escribe desde la cárcel.
como las muchas otras. Y entonces dice, en mis prisiones, lo que quiero que notes, porque los predicadores, muchos de los de hoy que se están torciendo del verdadero evangelio, están predicando que todo te irá bien, que si tú lo confiesas, lo obtienes, que en ti está el poder para llamar las cosas, y sacan textos fuera de contexto. Pero mire cómo Pablo estaba en prisión, mas sin embargo él no se puso a reprender al diablo porque lo tenía en prisión. Vemos también la historia de Job, cómo Dios mismo permitió que el diablo probase a Job. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo en tiempos de Jesús, Cristo mismo declara y le dice a Pedro y a los discípulos, hoy tú serás zarandeado o tú vas a ser zarandeado. Amén. Así que este es el verdadero evangelio. No hacer culto al, al, a las dificultades o al dolor o al estar mal. No estoy llevando a eso, simplemente que el evangelio lleva en sí muchas veces dolor. ¿O no ves al autor de la vida que murió por nosotros, que fue a la cruz con de verdad bastante dolor? Pero como dice aquí más adelante Pablo, para mí el vivir es Cristo. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esto fue ocasión para que el Evangelio llegase a todos los lugares donde Pablo entraba. Entonces, a ese sufrimiento, a esa cárcel que tú estás pasando, míralo como una perfección de Dios en ti para hacerte y hacernos a imagen de su Hijo. Y su Hijo sufrió. Vuelvo y digo, esto no es un culto al sufrimiento ni a la aflicción, simplemente que veas la aflicción con los ojos del Eterno. Más adelante en el versículo 21, Pablo lo deja clarísimo y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo me muero aquí en la cárcel, está diciendo Pablo, esto es ganancia, porque me voy con Cristo. Amén. Así que más adelante vemos cómo dice también, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Te das cuenta? Yo quiero que veas esa aflicción, esa dificultad, esa cárcel, ese problema fuerte que quizá estás atravesando, esa enfermedad, mírala con otros ojos. Mira el propósito que Dios está haciendo en ti y en mí. Pero como estoy diciendo, vamos a seguir más adelante en el capítulo 2 versículo 29, que Pablo está hablando de Epafrodito para que la iglesia de Éfeso lo reciban. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Se da cuenta? Vuelvo y digo, no es que estemos queriendo sufrir a propósito, sino que la Biblia dice, y Cristo lo dijo, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme, porque el que no hace esto, ni siquiera es digno de mí. Así que en el capítulo 3 vemos cómo Pablo mismo prosigue al blanco y deja las cosas como pérdida y como basura, lo que él era en su reputación, que era de la tribu de Benjamín, que era circuncidado, que era un hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, era del celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es por la ley, era irreprensible, pero todo esto fue luego basura solamente para ganar a Cristo. Este es el Evangelio, que miremos a Cristo, no en lo terrenal. La Biblia dice poner las cosas en el cielo, en lo celestial, en lo de arriba, no en la de la tierra que perecen.
Vamos a ver el versículo 10 que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta cómo Pablo tenía puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús? Esto es un mensaje para que nosotros volvamos a poner nuestros ojos en Cristo, en Dios, que el Espíritu Santo en nosotros obre y nos ayude y perfeccione día en día esa, esa, esa gracia en nosotros para que hagamos su voluntad y que venga su reino. Versículo 17 en adelante y con esto termino. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué eran enemigos? Aquí está. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ellos predicaban, pero tenían un Dios, el vientre, llenarse de las carteras de los feligreses, quitarle la lana a las ovejas, dice, cuya gloria es su vergüenza, pero que solo piensan en lo terrenal. Mis amados, estamos en estos tiempos, en los tiempos de Pablo ya estaban, ahora vemos un aumento en exceso de esto. Por todo lado vemos iglesias de la prosperidad, iglesias que te dicen como que si tú manipulases a Dios, confiésalo, decláralo y obténlo. Créelo y no sé qué cosas. Mis amados, que Dios nos ayude, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal vestido de inmortalidad, y seremos arrebatados juntamente con Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios te bendiga y te guarde, no te dejes engañar, en el nombre de Jesús.